somos estudiantes de la Universidad de la Amazonia y elegimos el tema de fotografía forense para nuestra exposición. Nuestro grupo se compone de Yulitza Garzón Mosquera, Jamie Yorani Garzón, Héctor Tapiero y Joan Sebastián Otálora y Ronaldo Escobar. El concepto de fotografía forense. La fotografía forense es una disciplina que se encarga y que tiene por objeto documentar gráficamente un lugar de los hechos, las condiciones en que se encuentra y pues cómo se encontró el lugar de los hechos, al igual que fijar los elementos materiales probatorios que se encuentren en él. Esta disciplina principalmente se basa en registrar, fijar y preservar en imágenes y videos todos los procedimientos que se deben llevar a cabo dentro de una escena del crimen. La primera persona en dar el primer paso en una escena del crimen es el fotógrafo. No puede entrar, por ejemplo, el de dactiloscopia, el de química forense. El primero que debe estar en la escena del crimen y que puede entrar en la escena del crimen es el fotógrafo. ¿Por qué? Porque el fotógrafo es el que se va a encargar de fijar fotográficamente cómo se encontró la escena. También el realizar estas actividades es de gran importancia, ya que la fotografía forense es una ayuda para las otras ciencias. También se debe tener en cuenta que no solo se toman fotografías, sino que también se hacen trabajos de investigación, reconstrucción de hechos y esclarecimiento de un hecho. En resumen, la fotografía forense da fe de cómo se encontró un lugar de los hechos y también da el paso a paso y la secuencia de cómo llegar al lugar de los hechos. También se apoya en herramientas como lo son los testigos métricos, los metros, las fotografías que se toman con luz infrarroja, las fuentes de luz alternas que se utilizan cuando son escenas de noche o en un lugar muy oscuro. También se utilizan lo que son reactivos como el Blue Star. Se debe tener en cuenta que al momento de realizar o fotografiar una escena, se debe obtener la información más útil posible para la investigación. También, al momento de plasmar las imágenes, se debe hacer de una manera en una secuencia, en el formato de investigador de campo, que es el formato FPJ11, y se debe realizar la secuencia para que la persona que esté viendo el formato sea mucho más fácil poder entender cómo ocurrieron los hechos y de qué manera ocurrieron mediante el álbum fotográfico. También se debe tener en cuenta que las imágenes no deben tener retoques ni tener algún efecto, ya que esto pues al retocarlas o ponerles un efecto hará que la veracidad de la fotografía pues no se considere algo que sea a valorar porque pues ya está alterada. En la historia, anteriormente las fotografías, pues como se conoce, eran a blanco y negro y se considera que la fotografía forense era una herramienta, pero no se optaba por utilizarla al 100%, ya que al ser las imágenes a blanco y negro no se podían diferenciar los colores, los objetos o las manchas que se encontraran en una escena del crimen. Por ende, las personas no confiaban en que las fotografías fueran tal cual como se decían. Si decían que era de un color, no se podía especificar porque al hacerle una escala de grises, todo era más complicado. En 1866 aparece Alan Pinkerton, quien era un detective privado que fue el primero en utilizar la fotografía forense para poder identificar a los delincuentes. En 1884 se estableció las reglas que se debían seguir para poder aplicar la fotografía forense. Sin embargo, el inventor y creador de la ficha policial aplicó la fotografía forense para fijar y situar imágenes de la escena del crimen, ya que él decía que esto era más útil en una investigación. Este proceso implicaba documentar la escena y no al criminal, es decir, que se documentaba toda la escena y no se especificaba solo en el criminal como se explicó anteriormente. También entraban a considerar que esto se hacía con el fin de identificar, esclarecer y poder condenar a la persona que había realizado el hecho.
y a su vez también daba una interpretación mucho más creativa de la cena, es decir, se podía identificar desde cómo se llegaba a la cena, la manera que se rotulaban, embalaban y custodiaban los elementos materiales probatorios, y también se podían identificar lo que son huellas, fotografiar huellas, cicatrices, tatuajes, cosas distintivas que no se podían ver a simple vista, y también poder determinar cómo lo es la posición en que quedó el cuerpo y todas estas. Bueno, a continuación vamos a ver los tipos de fotografía. Empezamos con la panorámica. En esta toma, lo que se busca documentar es la escena en su totalidad, o sea, relacionando cómo se encuentra el lugar de los hechos cuando nosotros llegamos a, bueno, cuando se llega a una escena, ¿sí? O sea, el fin que se busca con esta fotografía es mirar las rutas de acceso, de escape, al llegar si habían personas presentes, si la ubicación geográfica de la escena, de los cadáveres, si habían vehículos en el momento, las viviendas y los lugares de referencia, ¿sí? En el plano general, esta toma fotográfica lo que busca mostrar es como la posición de los sujetos o objetos en el lugar de los hechos, de un objeto o el elemento material probatorio con relación a otro. El fin es ubicar y relacionar las evidencias físicas con los objetos que se encuentran en el lugar, ¿sí? O bueno, no todos los objetos, no todos los elementos materiales probatorios, sino un grupo los que se observen en el momento, ¿sí? En el plano medio, en estas tomas fotográficas son las que permiten ver una cantidad razonable de detalles, igual que se revela en el entorno donde se encuentra, se usa con el fin de relacionar muebles, objetos, instrumentos o cuerpos, o la posición de los cuerpos, cómo se encontraban, y se cambian, o sea, se toman fotos de diferentes ángulos, ¿sí? Como los puntos cardinales. Las tomas de primer plano, en estas tomas se realizan fotografías a muy corta distancia, de acercamiento, de detalle, y siempre se utilizan testigos métricos. En los primerísimos planos, en estas tomas fotográficas, son de grandes acercamientos donde señalan las particularidades de los indicios asociativos. Es decir, si de pronto, si hay un arma, entonces ya las fotografías son a más detalle, es decir, la marca del arma, o sea, todas las particularidades en sí. La importancia de la fotografía forense. La fotografía forense es el mejor elemento de apoyo dentro de la investigación de un hecho donde se ve una conducta punible. ¿Con esto qué quiere decir? Que una investigación siempre tiene que estar acompañada con imágenes o fotografías, porque entonces no habría cómo la forma de resolver el caso, porque no se hizo un debido proceso. Una gran importancia de esta fotografía es que se le puede llamar o dar el nombre de ciencia del pequeño detalle. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de procesar la escena, tomas la foto de forma muy general y no ves detalles que a simple vista son muy difíciles de visualizar. Entonces ya en laboratorio o con tiempo, puedes notar detalles que son de gran aporte en esta investigación. Entonces, por ello, que la fotografía siempre debe analizarse de una forma más detallada y con más tiempo. Otra de la importancia de esta fotografía o como requisito fundamental para ser tomada debe de ser con exactitud y nitidez. ¿Qué quiere decir? En el momento de registrar un elemento material probatorio de evidencia física, debe registrarse cómo está, cómo se encuentra en su estado, y nunca debe ser, ser movido del lugar donde se encontró, porque pues se estaría alterando una escena o no se podría confiar en esa toma. Otro requisito es la nitidez. Siempre al momento de tomar esta fotografía debe quedar lo más posible clara, nunca es de tomarse corrida, que se corte. Otra gran importancia de esta es que es una prueba irrefutable.
no solamente es un elemento material probatorio, sino que se convierte en una prueba que muchas veces puede esclarecer un lugar donde se cometió un acto con conducta punible. ¿Qué quiere decir? Que es un aporte muy fundamental en la investigación para resolver estos casos en el juicio. Buenas tardes. Objetivos de la fotografía forense. Entonces, tenemos que la fotografía forense es un testimonio visual de lo que presuntamente ocurrió. Y referente a esto, se puede llevar como testimonio, como lo mencioné anteriormente, ante un juez que pueda dar su debido proceso. Es muy importante en este caso lo que es la fotografía en un caso pues de un hecho de violencia. También tenemos la relación con el entorno que tiene la fotografía, es decir, al momento de hacer las tomas se puede relacionar todo lo que aquí mismo también se logra observar en otras partes, ya sea con otro investigador que tome el caso, puede tomar detalle de todo lo que el anterior venía dejando. También tenemos que la fotografía forense es un apoyo a las demás disciplinas, ya sean como balística, dactiloscopia, con las cuales pueden dar una referencia de lo que también pasó ahí y tomar todo más a detalle de lo que presuntamente pueda haber en una escena del hecho. También es una reconstrucción de un lugar de los hechos. Next. Los requisitos para una buena fotografía forense, pues son más que todo a la hora de ser por parte de la policía judicial, ya que esto tienen que tener unos estándares, los cuales consisten en tener, siempre que se tome algo, ya puede ser, digamos, un cuchillo en este caso, se debe tomar con su debida regla milimétrica para que esta misma indique el tamaño o la longitud del objeto al cual se quiere fijar. También la fotografía, un requisito muy importante es que todas deben tener mínimo 2 tomas para que una sea complementaria con la otra. No se puede poner en un álbum fotográfico una sola imagen, necesariamente tiene que ir acompañada de otra. Otro punto muy importante de requisito en una fotografía forense es que cada una de ellas debe tener en sus detalles la fecha, hora y día, año en cual fue realizada. Todo esto para cotejar con el presunto informe a realizar. Next. ¿Cómo se lleva la fotografía forense a juicio? Se lleva mediante un álbum fotográfico, organizadamente, como lo decía el compañero, mínimo 2 tomas de cada plano. Identificación de quien realiza la fotografía, nombre completo legible, número de cédula, para en caso del día del juicio lo llaman, entonces sea el que tomó las fotos el día de los hechos, el día de la recolección. Referenciando el delito, lugar, fecha de la diligencia en que se hizo las tomas fotográficas. Hay que llevarlo mediante cadena en custodia porque estas evidencias se pueden abrir solo el día del juicio en presencia del juez, del fiscal y el de defensoría. Entonces, por eso debe ir con la respectiva cadena de custodia, como lo dice la ley. Se deja constancia en el informe investigador de campo de cuántas fotografías se tomaron, quién las tomó, como decía anteriormente. Identificación de la cámara o el celular que se utilizó, como es el tipo de celular, si es un celular, tipo de cámara, marca, flash, los megapíxeles, o sea, toda la información que se pueda tener de la cámara o en el caso que sea un celular. Gracias. Se debe tener en cuenta que en el caso de tomar las fotografías, en este caso va a ser el ejemplo con un celular, las fotografías nunca se deben tomar de manera vertical, sino que se deben tomar de manera horizontal, pues teniendo en cuenta lo que explicó mi compañera Jaime hace un rato sobre las fotografías de plano, primerísimo plano, entonces se debe tener en cuenta que se toman de manera horizontal. Y esta fue nuestra exposición acerca de la fotografía forense. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación se mostrará cómo se debe realizar el informe de investigador de campo. Se debe poner los elementos que se utilizan, el destino del informe, a quién va, la dirección donde se hace la diligencia, las actuaciones que se realizan, si se tomaron muestras o no dentro de la escena, la descripción de las actividades que realizaron y los resultados. También ahí en el informe investigador de campo se deben plasmar cuántas fotografías se utilizaron y cuántas se utilizaron en el álbum fotográfico. También qué se utilizó, qué celular, si una cámara, si se utilizaron fuentes alternas de luz, qué se encontró, describir los elementos materiales probatorios. Y aquí se va a ejemplificar cómo se hizo este álbum fotográfico. Se empieza con la entrada, la secuencia de cómo llegar al lugar, el camino que se debe seguir. Todo debe quedar estipulado si el lugar está acordonado, los elementos materiales probatorios con sus testigos métricos, sus numeradores, las fotos a detalle, como se ve aquí en el arma, que la flechita amarilla indica pues la marca que tiene el arma, y todo el proceso que se debe seguir. El proceso de embalaje, rotulado y procediendo a utilizar la cadena de custodia, todo debe quedar plasmado. Si queda algún espacio, se debe poner espacio en blanco para que no vaya a haber alteración en el álbum fotográfico. Y finalmente lo firma la persona que hizo el álbum fotográfico